tal? Bienvenidos a Entre Libros y Cuadernos. Ya estamos en esta sesión del viernes 4 de diciembre de 2020 en el programa número 23. Eh, bueno, aquí andamos. Voy a nada más a verificar aquí mis páginas y que todo está marchando adecuadamente. Pues muchas gracias por estar ya en el quinto mes, prácticamente casi medio año. Muy pronto vamos a estar en otra, en otro medio año de esta pandemia. Muy bien, perdón por la introducción. Tengo ahora una reducida cantidad de libros, pero sustanciosos. Ahora las fechas permitieron que la efeméride, de acuerdo a los libros que yo tengo en mi pequeña biblioteca, pudieran ser abordados los autores que cumplen o conmemoran un aniversario, pues no son extensos. Tengo una cantidad más reducida en esta ocasión. Y así un poco la siguiente semana también aproximadamente así. Y después volvemos a una dinámica mayor. Muy bien, pero además coincide que se repiten ya las personas que, bueno, ya no están con nosotros. Tenemos doble efeméride, el nacimiento y la partida de ellos. Entonces, también en ocasiones habrá algún hueco para repetir alguno de ellos, pero en otras ocasiones pues ya lo daremos por visto para tampoco abrumar. Y en ese sentido, solamente traigo a colación a tres autores que no me allegué ahora a los libros, porque no los vamos a revisar, pero obviamente están en la órbita de su aniversario. Por ejemplo, hace poquito estuvimos hablando de Robert L. Stevenson y en esta ocasión, el día de ayer, se conmemoró su deceso, que ocurrió un 3 de diciembre, pero de 1894. Él murió muy joven, decíamos esa vez, a los 44 años. Lo tuvimos aquí por lo de el doctor Mr. Hyde y el doctor, se me fue el nombre completo. Bueno, la obra de Mr. Hyde, de Stevenson y también La Isla del Tesoro. También la tuvimos por acá. Eh, Luego también hay que recordar el fallecimiento de José Donoso, un chileno. Él falleció un 7 de diciembre de 1996. Murió a los 72 años. Realmente de él ni siquiera tampoco he hablado porque no tengo libro físico aquí. Yo lo leí nuevamente cuando nació mi hija Pamela en el librero de mi cuñada Chela. Tomé varias obras y estuve pues aprovechando el tiempo de espera de la llegada de la cigüeña y luego ya también en la cuarentena vi básicamente, y entonces ahí leí a José Donoso con una novela que se llama Este Domingo. Me pareció muy bonita, alrededor precisamente de una familia y alrededor de este significado que se le da muchas veces al domingo como un día hasta cierto punto de celebración familiar. No recuerdo bien la trama y no tengo el libro materialmente, así que ese lo tengo en mis pendientes de conseguir yo una edición. Y luego salió hace poco una nueva impresión de otro título que me pareció brillante la portada, y también tengo la inquietud de conseguir ese libro para tener aquí en mi librero a José Donoso, que hasta el momento no lo tengo. Pero vaya a la conmemoración pues por el 7 de diciembre, que es el lunes, y hay que recordar pues a este escritor chileno. Y después Juan José Arriola, que ya lo tocamos aquí, que ya abordamos varias cosas de él, eh, y que hablé de sus cuentos.
que son también muy, pues muy vibrantes y que la experiencia que yo tuve de acercarme a su literatura, sobre todo a nivel cuento, fue una experiencia muy grata porque esa fue después de haber leído La Feria de Varia Invención y después llegué a los cuentos y los cuentos realmente me gustaron mucho. Y incluso aquí leí uno completo, ¿no? Creo que era el del bebé, ¿no? Baby, un bebé que se anuncia cibernético casi casi, ¿no? Que lleve su bebé a su casa y va a tener gratas experiencias, anunciaba Juan José Arriola. Bueno, de él conmemoramos el día de ayer su partida, un 3 de diciembre, pero de 2001, ya en este siglo XXI, él murió de 83 años. Así que esos tres autores ahí están mencionados y ya no los traje a colación acá. Vamos a partir hoy, además, con no estrictamente un literato, ni siquiera estrictamente por su cuenta él un ensayista y nada por el estilo, sino que al generar él su correspondencia a los reyes de España, pues dejó constancia vívida de todo lo que estuvo aquí, su experiencia en la Nueva España. Y aquí está Hernán Cortés, ¿no? Con sus cartas de relación. Ya había traído el libro porque habíamos tenido la experiencia o el aniversario de la conquista de nuestro territorio, ¿no? Entonces, a propósito de ese aniversario, yo traje este libro y algunas citas, incluso alguna de ellas a lo mejor la voy a repetir, pero son unas cuantas. Es una parte histórica de la que le doy a veces aquí un poquito de espacio, sobre todo pues, porque queda esa constancia como una crónica quizá tampoco a nivel literario no muy pulida ni nada por el estilo, pero el tipo, pues, era, sabía leer y escribir, y trataba de plasmar en esas cartas su mejor experiencia para comunicarla a sus superiores. Entonces, bueno, Hernán Cortés, resulta que conmemoramos su partida un 2 de diciembre, el día de antier, pero de 1547. Él murió a los 62 años, pero tuvo una vida tremenda como guerrero, llegó a nuestro territorio. Curiosamente andaba ya en España, estaba en aquel país europeo cuando lo sorprendió la muerte y luego lo trajeron de vuelta acá. O sea, como que dijeron, pues él era ya más de Nueva España y lo retornaron. Y bueno, ahora que somos México, de repente como que se dice, pues, ¿qué hace aquí los restos de Hernán Cortés? Pero pues por acá andan los restos de Hernán Cortés. Bien, entonces este libro se llama Cartas de Relación porque auténticamente eran cartas, grandes epístolas que él enviaba. Eh, Aquí escogí esta parte que es muy llamativa y que define a la ciudad. Dice, la cual ciudad es tan grande y de tanta admiración, que aunque mucho de lo que de ella podría decir dejé, lo poco que diré creo que es casi increíble, porque es muy mayor que Granada y muy más fuerte y de tan buenos edificios y de mucha más gente que Granada tenía el tiempo que se ganó, y muy mejor abastecida de las cosas de la tierra, que es de pan y de aves y caza y pescado de ríos y de otras legumbres y cosas que ellos comen muy buenas. Hay en esta ciudad un mercado en que casi cotidianamente todos los días hay en él de 30,000 ánimas arriba, vendiendo y comprando. Y esto está expresado pues en la gran maqueta que se ve el mercado, que reproduce el mercado de acá de nuestro territorio del Templo Mayor, de Tenochtitlan, pues, y ese mercado está expuesto como maqueta en el Museo de Antropología, que está muy bonito ahí, cómo se ve. Entonces, es un poco esa vivencia. Acá habla de que a 8 leguas de esta ciudad, de Churultecal, que viene siendo Churubusco, están dos sierras muy altas y muy maravillosas, porque en fin de agosto tienen tanta nieve
que otra cosa de lo alto de ellas, si no la nieve, se parece. Y de la una, que es la más alta, sale muchas veces, así de día como de noche, tan grande bulto de humo como una gran casa. Ya también había señalado la vez pasada, como en el tiempo que vino a conquistar Hernán Cortés nuestro territorio, el Popo estaba igual con fumarolas, estaba en plena este, actividad volcánica, ¿no? Muy interesante eso, cómo lo vivió él de esa forma. También cuando traje a Humboldt, igual también narraba que había las fumarolas, ¿no? Antes que comience a relatar las cosas de esta gran ciudad y las otras que en este capítulo dije, me parece para que mejor se pueda entender que débese decir de la manera de México, que es donde esta ciudad y algunas de las otras que he hecho relación están fundadas, y donde está el principal señorío de este Mutezuma, la cual dicha provincia es redonda y está toda cercada de muy altas y ásperas sierras, y lo llano de ella tendrá en torno hasta 70 leguas, y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, porque tienen canoas en torno más de 50 leguas, y la una de estas dos lagunas es de agua dulce, y la otra que es mayor es de agua salada, ¿no? Acá en las lagunas, pues, de Tenochtitlan había también esta cuestión de laguna salada, ¿no? Y por eso quedó vestigios, ¿no? Del salitre y de otras sustancias que se pueden recoger todavía por esa zona. Me pareció que el más conveniente nombre para ella, dicha tierra, era llamarse la Nueva España del Mar Océano. Ya también la había referido la otra vez, como el nombre oficial que le querían imponer o le impusieron en ese momento era la Nueva España del Mar Océano. Bien, luego tenemos que dice, mm, y yo le animé y le dije que no tuviese temor ninguno, y así preso a este señor, nada menos que Moctezuma. Luego en este punto cesó la guerra, a la cual plugo a Dios nuestro Señor dar conclusión, martes, día de San Hipólito, que fueron 13 de agosto de 1521 años, cuando se consolida de alguna manera o se habla de esta conquista española, el 13 de agosto, que fue la fecha en que traje a Hernán Cortés cartas de relación. Luego está también el otro gran libro sobre esto que repite muchas cosas y ahonda, es más grueso, de Bernal Díaz del Castillo. Yo lo empecé en esta temporada de la pandemia, empecé poco a poco porque es difícil la lectura en un momento dado y además que le daba un tiempo muy reducido. Y fue cuando empecé a revisar más libros y luego ya vino la idea de entre libros y cuadernos y el final de todo esto, pues es que entonces a Bernal Díaz de Castillo lo tengo un poco detenido ahí arriba. Ya se me vinieron, hay otras lecturas pendientes. Este, Estoy con un libro de Jorge Volpi que no me está agradando demasiado, pero ahora ya voy a la mitad y lo voy a terminar, que es Memorial del Engaño. Y después tengo formado a Jean-Paul Sartre con La Náusea y en los apuntes o memorias de hay suburbanas de Dostoyevsky, del gran Dostoyevsky, y luego tengo el de Pablo Neruda que bajé de aquí y ya me lo llevé para, para leer también digamos, su autobiografía, una parte autobiográfica que es Para nacer y nacido, y entonces, pues ahora no sé en qué momento darle otra vez espacio. Estaba yo muy interesado y había empezado a hacer mis apuntes como en este mismo. Y además de que había una secuencia, un hilo muy parecido en la narración, nada más que él va a hablar de Hernán Cortés como personaje, va a hablar Bernal Díaz de Castillo en ese libro, o habla pues, pero yo lo voy a ir descubriendo. Y está interesante, pero de repente digo, ¿qué hago? Me clono para poder leer una cosa y otra. Sobre todo que hay lecturas que, bueno, más fáciles me las puedo llevar en un mes, en un par de semanas a lo mejor,
los que tengo ahí pendientes de Sartre y de Dostoyevsky, y podrán salir ya en próximos semanas o en principios de enero. Y entonces volver a retomar, ojalá en enero, a, a Bernal Díaz del Castillo, porque pues no encuentro ahora sí más tiempo. Primero, todo esto surgió porque qué hacer, cómo ocupar el tiempo sin desaprovecharlo y sin estar también con toda esta dinámica y pensamiento de la epidemia. Y luego pues ya me puse a estas tareas, regresé a clases y todo eso me ha llevado a que ahora me falte tiempo para más lecturas, ¿no? Pero bueno, ahí anda, pendiente también ese Bernal Díaz del Castillo. Bien, ahí quedó Hernán Cortés, que se celebró esta semana, se conmemoró su partida. Traigo también un libro, como en esta ocasión no había un cúmulo de libros, traigo un autor que apenas pude obtener de parte del mismo por redes sociales su fecha exacta de nacimiento, y que incluso aquí no apunté, aquí no apunté, pero él está entre julio y septiembre, por ahí está su fecha. Entonces ya no me alcanzaría a programarlo en la etapa que estoy planeando hasta junio. Y después sí voy a abrir un espacio para todos estos autores también más modernos que tenemos aquí en México, sobre todo. Entonces repetiré a lo mejor como la vez pasada a la persona que traje, y así algunos más. Repetiré un poquito de ellos y ahondaré. Pero ahorita una revisión ligera de Antonio Ortuño, que nació en Guadalajara en 1976, no en diciembre. Y repito, no recuperé la fecha, pero no me la traje aquí a apuntar. Pero está entre julio y septiembre y tendría que darle cabida antes para que no tampoco se me dispersen estos autores, y ya que tenía un poquito de hueco, pues lo aprovecho. Así que Antonio Ortuño no estamos celebrando en estas fechas nacimiento, pero es un autor joven, y de alguna manera merece pues ser observado, y yo tuve la oportunidad de saber de él por una revista de la Secretaría de Cultura, que era todavía Conaculta, y entonces yo frecuentaba la revista y descubrí que hablaban bastante bien de Antonio Ortuño, y entonces fue en búsqueda de un libro de él. Ya lo traeré nuevamente entonces hacia julio, a lo mejor coincide con su propio nacimiento en el mero julio, pero lo traeré en ese programa especial que haga de estos autores que se me habían quedado rezagados, les estoy dando entrada, pero los conjuntaré sobre todo por esa línea o estilo digamos, de generación, ¿no? De la generación en que ellos están ocupando ya este siglo XXI como autores mexicanos. Y entonces fui a la búsqueda de un libro. Tenía pensado este y otro más que no encontré. Pregunté por los dos, y el otro, no hubo oportunidad de adquirirlo en ese momento, así que quedó como pendiente. Este se llama El Buscador de Cabezas, El Buscador de Cabezas de Antonio Ortuño, editado por Joaquín Mortiz, ¿no? Y entonces ahí trae una bota, este, como portada. El título es como que en doble sentido, Buscador de Cabezas, porque es un periodista que se dedica a hacer cabezas de periódicos, a cabecear, como se dice, cabecear las notas, los encabezados de los diarios, las grandes 8 columnas y algunas otras notas. Entonces, es un típico cabeceador allí en la redacción. Y ese es el buscador de cabezas. ¿Qué título le pone? ¿Cómo lo acomoda? Y el buscador de cabezas porque es un personaje que de alguna manera está enrolado en un grupo fascista aquí en México, el personaje. Y entonces en un momento dado pues andan en busca
de los individuos para ajusticiarlos en un momento dado. Entonces, también se trata de ese buscador de cabezas. Al repasarlo no pude retomar bien todo el hilo conductor de la novela, lo dejo un poco pendiente, pero hay pasajes que más o menos dan idea del estilo del autor. Y lo que sí encontré un poco de la trama es que pertenece a un grupo, pues no es guerrillero en este sentido, ellos van contra los guerrilleros. Es un grupo fascista, es un grupo armado, pero con un tinte ideológico muy conservador. Y eh, lo hace también el personaje, incluso ni siquiera es que esté empatado ideológicamente con esa causa, sino que por azares, por un poco porque está en una situación no de mucha satisfacción con su vida, con su existencia, y se le hace fácil por las amistades, porque conoce a la gente, enrolarse, entonces cae así casi como por casualidad en el grupo, ¿no? Hice una pequeña reflexión en aquel entonces que dice, un hombre asfixiado por sus terribles obras y por su propia conciencia. Un joven destinado a formar las filas fascistas de su país, sin mayor convicción y finalmente sensible al amor. Porque también por ahí tiene el toque amoroso la trama, encuentra una dama y al final termina un poco rehaciendo su vida, alejándose de aquello, rompiendo con lo que, con lo que ha sido y se entiende que va a conformar o está en la búsqueda de conformar una unión que le retribuya lo que ha encontrado a veces de vacío en su existencia, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, me llamo Alex Faber, que es el personaje principal. Me llamo Alex Faber, decía, tengo casi 30 años y es fácil deducir que soy un exiliado, pero no frecuento ninguno de los grupos de exiliados que bullen por esta fea ciudad extranjera en la que vivo. Apenas frecuento a nadie, soy un apestado. Recordemos que escribo estas líneas a sueldo de un editor, sin más esperanza que obtener acaso la impertinente atención de sus clientes. Debí decir sus lectores, pero el lenguaje prostibulario me asalta con facilidad. He traicionado a unos cuantos hombres y sin embargo sé que no merezco que me saluden al grito de aquí, puerco, con que me están saludando. Quien me llama así no es, por fortuna, un sicario de presto revólver, cabello grasoso, mirada pandillera. Es solo el editor, la puntual Marta, un atlético eunuco en mallas deportivas que da un pequeño brinco para abrazarme en mitad del centro comercial donde nos hemos citado, ¿no? Entonces ahí es como rememora él un poco su experiencia. Hay otra parte en que dice, en un par de minutos, 10 años de basura acumulada se habían convertido en 10 centímetros de ceniza. Bienvenidos el alcohol y el fuego. Yo era solo Alex Faber, un buscador de cabezas periodísticas, un pirómano, un hombre que empleaba sus días libres en despejar el armario como cualquier gerente de cobranzas y después se entregaba al televisor, al café y al amanecer y luego se resignaba a la ducha, al pan tostado y a silbar mientras conducía a la oficina. En otra parte nos dice Antonio Ortuño en su novela El buscador de cabezas. El periodista es solo un buscador de cabezas. Acecha nombres y rostros. La colección de sus presas solo puede ser limitada por la ignorancia o el asco. El periodista es el vengador de los vulgares. Contra todo el que ostente apellidos, belleza, talento, poder, dinero. Contra todo lo que se pasee por las cabezas y las columnas. Es la razón vulgar levantada contra las complejidades. El periodista puede saberlo todo si condesciende a intentarlo, pero no hay necesidad de intentarlo. 3 datos, 4 frases, un párrafo reiterativo bastan. La ignorancia es su escudo, la malicia es su espada. Bendito, bendito sea.
Son pasajes, ¿eh? Realmente no les cuento demasiado la historia porque digo, no la repasé a fondo, salvo esta cuestión de que, de las características, ¿no? De cómo está dibujado este personaje en un grupo fascista violento, en la Ciudad de México, que es donde se entiende que está operando. ¿Por qué entré a los republicanos, ¿no? Así se llama el grupo precisamente fascista. Porque era perezoso y me abandonaba al miedo, porque no creía en la revolución, sino en las drogas sintéticas, porque no creía en la bondad de los hombres, sino en gobernarlos con el puño y la bota, ¿no? Ahí está, y la bota. Trae ahí la ilustración. Y finalmente les comento otra cita que es simbólica, digamos, de dibujar la política, ¿no? Los gobiernos, no solamente mexicanos, sino muchos gobiernos, ¿no? Mira, Faber, mi tío tiene razón cuando dice que no ganas nada jodiendo al gobierno. ¿Qué gobierno es bueno? Ninguno. Todos apestan, todos joden. Las cosas mejorarán a la larga, pero nada nos cuesta quedarnos callados. Tenemos tiempo, ¿no? Y hay otra parte curiosa en que hacia el final de la novela hay una mujer que es la que asume la presidencia de México, ¿no? Una mujer. Así que trata de ser visionario, futurista, Ortuño. Antonio Ortuño hace esa situación y quizá pues muy pronto, ahora sí, a lo mejor llega a la presidencia de una mujer en México, ¿no? Igual en Estados Unidos. Ahí está, Antonio Ortuño, el buscador de cabezas, lo traje hoy porque había un poquito de espacio, no celebramos aniversario ni nada por el estilo, simplemente comentarlo porque forma parte aquí de mi biblioteca y lo traeré nuevamente hacia el mes de julio, más cercano realmente sí a su aniversario y también por esa emisión que yo realice con respecto a eh, los autores más contemporáneos que estamos teniendo en México y que yo, la verdad, no tengo una gran cantidad de libros, por ahí pocos, algunos que me han llegado, otros que me han interesado, pero pues apenas están surgiendo también y yo me he dado también más a la idea de complementar más lecturas de autores clásicos o que dejaron ya huella en su pasar por, por el mundo. Acá tengo otro autor que es también contemporáneo, no tanto como Antonio Ortuño. Antonio Ortuño es cuarentón, me parece. Y Alberto Ruiz Sánchez es cincuentón, sesentón, está más cerca de mi edad. Bueno, aquí lo vamos a descubrir. Es sesentón, obviamente. Él nació el 7 de diciembre de 1951. A ver si lo traemos por su efeméride. Su cumpleaños es el lunes. eh, Él nació en 1951. Entonces, está ya un poquito más cerca de los 70. Alberto Ruiz Sánchez, Los Nombres del Aire, es la única obra que tengo de él. Me la recomendaron mucho cuando yo trabajaba en El Consumidor. Tuve esa recomendación y por eso tengo aquí el libro de Alberto Ruiz Sánchez, Los Nombres del Aire, la editorial Joaquín Mortiz. Eh, tengo, tengo una reflexión al principio, la primera hoja, amplia incluso, y la voy a leer detenidamente porque ya saben que además con el lapicero y con mi letra, yo mismo me complico un poco la existencia. Es una novela sabrosa, ¿no? Diría yo en algún sentido. Se, se disfruta. Es sensualona, no llega a un erotismo así explícito, sino dentro del terreno de la sensualidad y de una sensualidad en doble vía, ¿no? Del propio narrador que dibuja la trama y por otro lado, como aquí voy a referir,
un amor femenino, puramente. Dice Fátima, personaje central, vive en la llegada de la sensualidad, del deseo, de la ansia, y recorre un camino interior para descifrarlo. Vive con su abuela en un puerto español, Mogador, ¿no? Nos remite y nos pinta Mogador, Mogador, que además suena, es un puerto español, pero seguramente con una influencia musulmana, ¿no? Por el nombre Mogador. Bueno, vive ahí con su abuela, este personaje principal, que es Fátima, y se la pasa viendo al horizonte por la ventana y dejándose acariciar por el aire, ¿no? Los nombres del aire, el título, ¿no? Toques del lesbianismo entre Fátima y Cadilla, surgido en un encuentro en un baño público místico y oriental. Ese encuentro es único e irrepetible, pues Cadilla desaparece misteriosamente, desaparece el otro personaje. Cadilla es una prostituta que llegó en un barco rojo porque fue vendida cuando su pueblo nómada fue expulsado de un territorio. La historia de Cadilla era relatada por un anciano en Mogador, Mogador, eh, y a Fátima algo le inquietó e hizo relacionar la historia con la mujer de los baños. Sin embargo, solo se quedó en la fantasía, siendo que tenía la clave para ir al reencuentro de su amada. Y aquí algunas citas que están muy bien escritas por Alberto Ruiz Sánchez, que incluso ahí yo tengo cierta anécdota vivencial, no muy profunda, incluso pues no he podido rescatar una dedicatoria que podría haberla obtenido, debido a mi trabajo, nuevamente cuando estuve yo en Biblioteca de México, este, tuve la oportunidad de llegarlo no a tratar, pero sí a conocer, a saludarlo, ya sea en algún evento que había y que le han invitado, como en alguna ocasión sí me tocó recibirlo para alguna grabación que realizó. Alberto Ruiz Sánchez dirige una revista cultural que se llama Artes de México. Artes de México, una revista importante de corte cultural, y él la dirige. Y entonces, a propósito de ello, algo relacionado, este, se hizo una grabación, un video ahí en la Biblioteca de México, y bueno, pasaba esa responsabilidad conmigo, y ahí sí lo saludé, sí, estreché su mano. Igual estreché en la Feria del Libro de Guadalajara, allá por 2012, que tuve la oportunidad, es la única vez que he ido yo a la FIL, que ahora está siendo virtual, que termina el domingo, en su faceta virtual, lástima, porque es una feria mundial muy valiosa, ¿no? La máxima feria del libro en México, que ha tenido ese gran impulso, era magnánima, extensa, muy bien puesta allá en Guadalajara, y la gocé en el par de días que estuve por allá en esa ocasión. Y allí me lo encontré, lo reconocí, me acerqué simplemente para darle mi reconocimiento por manifestarse públicamente él contra el plagio del que era este pues señalado otro escritor, ¿no? Como Alberto Bray, este, Alberto Bray Echenique. Entonces, en ese momento me acerqué a él y había sido muy señalado este señor, y como se le iba a dar un premio ahí en la FIL de Guadalajara, que no se le retiró, que el jurado consideró que no se le retiraba a pesar de tanta petición que hubo de parte de mucha gente. Yo me sumé al reclamo, él se sumó también al reclamo de que cómo se le iba a dar un premio a alguien que se había comprobado en Sudamérica que había plagiado, igual que acá estaba en la situación de Saltiel la Triste. Igual sucedió como dice Chenique. Y entonces, este, él fue una voz importante, contraria a que se le diera el premio. Se le terminó dando, incluso en la propia, aunque no vino el autor, pero se le otorgó un premio.
Pero fue muy señalado esa situación y yo me acerqué pues, con esta mentalidad que tengo precisamente del antiplagio. Me acerqué a Alberto Ruiz Sánchez y le dije que le reconocía pues su valentía también porque dentro del sector cultural pues algunos a lo mejor eran temerosos de levantar la mano y señalar de que no se debía de otorgar el premio y que se debía de pues de retirar pues ese reconocimiento a alguien que no hace bien las cosas, ¿no? Y él me agradeció, me dijo, no, pues lo tenía que hacer, era parte de su forma integral de concebir a la literatura, ¿no? Entonces fue la única vez que, bueno, esa y ya lo había recibido yo un poco antes para un programa, las pequeñas ocasiones en que crucé palabras con Alberto Ruiz Sánchez, que bueno, es un autor muy activo, ¿no? Bien, bueno, fue una pausa que hice. Luego acá dice, Fatma, es Fatma el personaje, ¿eh? Yo dije Fátima, es Fatma, Fatma, Fatma. Fatma, miras como si vinieras de otra parte, le decían, como si estuvieras únicamente interesada en moscas que pasan lejos o en pájaros que vuelan de noche. Nadie pudo decir exactamente en qué día el ánimo de Fatma había tomado sus nuevos y extraños cauces. Pudiera ser que los motivos secretos de Fatma fueran más carnales de lo que muchos pensaban, y que la extraña presencia espiritual que algunos le atribuían haya sido en realidad una callada ausencia, porque en el rostro de Fatma, en todo su cuerpo, la belleza se había teñido precisamente de ausencias. Fatma se veía hecha mil astillas atraídas hacia la boca sonriente y afilada de Cadilla, y la aguda comisura de sus propios labios conservaba imantada todos los restos de los besos de Cadilla, hechos también invisibles limaduras. Y luego dice la última cita que escogí, se habían conocido en silencio y se amaron en la misma ausencia de palabras, hablaban la luz y la humedad de sus cuerpos. Entonces es una escritura exquisita de Alberto Ruiz Sánchez, que cumple años el lunes, así que este es el librito que tengo yo por acá en mi pequeño librero. Los nombres del aire, sí, sí la recomiendo, ¿no? Bastante esta novela de Alberto Ruiz Sánchez. Llego con Julio Ramón Ribeiro, un peruano. Julio Ramón Ribeiro, de quien conmemoramos el día justo de hoy, un 4 de diciembre, pero de 1994, él partió, murió a los 65 años. Julio Ramón Ribeiro, no tengo mayor obra más que un cuentito integrado en esta antología que ya les he presentado otras veces, los cuentos de Alfaguara. Los cuentos de Alfaguara, que fue parte de mi pues obsequio que me otorgó la editorial junto con el diario Reforma cuando le dieron la mención honorífica a mi cuento de la mujer rojinegra. Entonces me dieron algunos libritos, entre ellos una pequeña antología con varios autores, Mario Benedetti, este, el mencionado hace rato, también Julio Cortázar, Onetti y Julio Ramón Ribeiro vienen aquí en los cuentos de Alfaguara. Y entonces, les voy a comentar un poquito de este cuento que viene, que se llama Bienvenido Bob. Es muy simpático. Lo releí. No, está un poquito, no para que lo lea aquí, porque se pasaría de tiempo, pero sí era breve, o sea, me lo leí en unos 15, 20 minutos, nuevamente el cuentito. ¿Y qué nos dice en este que se llama Té Literario? Té Literario. ¿Pero por qué lo traje? Ah, ya lo dije, porque falleció un día como hoy. Un día como hoy, entonces conmemoramos su fallecimiento el día de hoy de Julio Ramón Ribeiro, peruano. No tengo yo una gran cantidad de escritores peruanos, claro, el encabezado por Mario Vargas Llosa, obviamente, pero de ahí en fuera, está, no sé si ese es el segundo y hasta ahí cierro mi literatura peruana, ¿no?
Seguramente a lo mejor por ahí debe haber algo más. Bueno, entonces este es muy simpático, té literario, a propósito, es un encuentro que buscaba un grupo de personas, encabezado por una dama, que se dijo tenía relación con una conocida de un autor famoso, y entonces el autor les iba a hacer la corte de ir a su casa a tomarse un tecito y platicar allí, platicar obviamente de su obra literaria, de su trayectoria, etcétera, y estas personas estaban entusiasmadísimas, ¿no? Entonces empezaron a llegar, empezaron a comentar, y de pronto, pues todo fue un espejismo, porque realmente, la persona hizo la cita de que este cuate iba a acudir precisamente con quien le conocía. Y esa persona no le transmitió al autor, oye, fulanita te está invitando a su casa para que vayas, ¿aceptarías? No, simplemente lo dejó ir, le dio falsas esperanzas a la dama esta que hace el té literario, y ella se creyó de que estaba amarradísima la cita, y pues no, para nada, ¿no? Cuando lo buscan, telefónicamente, porque sí tienen el teléfono del contacto, este, logran hablar con él, atiende la llamada, pero le dicen, oiga, es que fulanito había acordado aquí una cita con usted. No, 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 para nada, a mí no me comunicaron nada, yo no me comprometí a nada, no, lo siento. Y punto. Y mientras acá se armó todo el borlote, toda la expectativa, con una serie de situaciones que esas ahorita se las comparto. Les comparto varias citas del cuento, toda la entrada y varias partes, porque sí está muy bien escrito, muy bien desarrollado. Es una genial, genial idea, ¿no? Nos dice, Adelinda dirigió hacia la ventana mientras su mirada recorría por enésima vez el living, viendo si todo estaba en su lugar, los ceniceros, la cigarrera, las flores y sobre todo los libros, pero no muy ostensiblemente como llegados allí de casualidad. Descorriendo el visillo miró hacia el exterior, pero solo vio la verja y detrás la vereda desierta y la calle arbolada. Supongo que habrán leído Tormenta de verano, preguntó volviendo hacia la mesita central para coger un cigarrillo. Y todavía lo preguntas, dijo doña Rosalba, una de las invitadas. Para mí es su mejor novela. Qué estilo, qué sensibilidad. Yo no diría que es una novela, dijo doña Zarela. Para mí es un poema. A eso se llama poema. En prosa si quieres, pero poema. Aquí en el periódico está su foto junto con la entrevista. Dime, tía, ¿se parece o no? Adelinda se acercó para mirar el diario que le mostraba Sofía. Bueno, un poco. Debe ser una foto reciente. La verdad es que yo hace años que no lo veo, desde que era un niño, salvo una vez que vino a Lima por unos días. Tiene la misma expresión en todo caso. Para tener 40 años no está mal, dijo Sofía. ¿Y has visto lo que dice en la entrevista cuando le preguntan qué es lo que más desea? Ya lo sabemos, le interrumpió doña Rosalba. Todas hemos leído la entrevista. Yo al menos no dejo pasar una sola línea de Alberto Fontarabia sin leerla. Alberto Fontarabia entonces era el escritor que estaba invitado al té literario. ¿Qué dice? Preguntó Adelinda. Lo que más deseo es ser olvidado. ¿No te parecería bien poner un poco de música? Preguntó doña Zarela. Algo de Vivaldi, por ejemplo. Yo diría que sus libros tienen algo de vivaldiano. Luego más adelante seguían discutiendo sobre el autor, sobre sus obras. Este, y por ejemplo aquí llegó un hombre entre todas las damas, casi eran puras mujeres, y llegó un hombre. ¿No ves, Chita? Dijo Gastón. Si hubieras comprado la novela cuando te lo dije, sabría yo de quién era el hijo. Para esas cosas soy un verdadero Sherlock Holmes. Eso del hijo no tiene importancia, dijo Adelinda. O si la tiene es secundario. Lo importante es el clima, la atmósfera de la novela. Pero en fin, ¿de qué se trata la novela? Preguntó Gastón. Hasta donde leí era algo que pasaba en una hacienda. Es una novela costumbrista, empezó doña Rosalba. Costumbrista, interrumpió doña Zarela. Ni hablar. Precisamente de lo que no tiene nada es de costumbrista. Si quieres ponerle un nombre, yo diría más bien psicológica, dijo Adelinda. ¿Y por qué no social? Dijo doña Zarela. Porque de hecho hay de por medio un problema social. Para mí todo es más simple, dijo Sofía. Es una novela de amor.
de amor entre adolescentes. Un momento, dijo Gastón, vamos por partes. Lo que yo quiero saber, tú no quieres saber nada, dijo Chita. Lo único que quieres es meter tu cuchara en la discusión. O sea, se armó toda la discusión, una especie así de té literario, pero sin el autor. Y todo el mundo jactándose por cómo dibuja el autor, Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, manejándolo con esa cuestión de cotorreo, más de que conocimiento profundo, de personas que leyeron la novela y que hacen eh, mucho desparpajo y mucho presumen de que saben del contenido, ¿no? Y entonces aquí se ve uno dice, es costumbrista, el otro, no, el costumbrista no tiene nada, es psicológica, y el otro, no, es de amor, ¿no? Entonces, cada quien opinando sobre la novela, ¿no? Y muy entusiasmadas alrededor de ello. Y van pasando el tiempo, los minutos, y el autor no aparece, ¿eh? Yo no creo en los novelistas que escriben poéticamente, dijo Sofía. Al contrario, en Fontarabia hay algo un poco seco, yo diría algo como de una falta de estilo, aunque esto parezca una idiotez. Y vamos a ver tú, Chita, ¿qué piensas tú del estilo de Fontarabia? Dijo Gastón. Yo lo único que pienso es que tengo un vacío en el estómago, ¿no? Dice una persona, ¿no? Ya quería un poco ahí de que le pasaran algo de comidita. Creo que sí, estaban preparando ahí bocadillos y cosas, ¿no? Como se estila. Eh, Luego hay un momento que dice, espera un momento, dijo doña Zarela. Yo todavía estoy metida en Fontarabia. ¿Me permiten criticarlo? Lo que se le puede reprochar es que es un poco sombrío. Todas sus historias terminan mal. Siempre hay muertos, enfermos, heridos, desaparecidos. A mí, en cambio, me parece divertidísimo, dijo Gastón. Yo diría incluso que es un autor humorístico. Otra vez, ¿no? Muy sabiondos todos, ¿no? O sea, pero por la forma en que va describiendo a estos personajes se nota que es esa parte superficial realmente que no conocen a fondo ni el autor, ni la novela, ni lo que ha escrito. Hablan un poquito para darse la etiqueta de conocimiento, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Protestó doña Rosalba. Fontarabia, un autor cómico, sí es de una tristeza que me parte el alma. Pero ambas cosas no se excluyen, dijo Sofía. Se puede ser triste y al mismo tiempo humorístico. Yo diría que es pesimista, dijo doña Zarela, ¿no? Y al final va relacionado con eso, ¿no? La cuestión de que, bueno, ¿por qué se tarda tanto el autor? No llega, etcétera. Dice, ¿por qué no llamas? Si quieres yo llamo a tu nombre, y entonces va al directorio, y dice, aquí está el teléfono, y entonces marca la amiga y tiene esa contestación, ¿no? Sí, a sus órdenes. Oiga, es que lo estamos esperando aquí en casa de... No, yo no tengo idea, ni sé quién sea tal persona, ni a mí me dijo nada la otra persona, así que lo siento, disculpen, pero yo no tengo ningún compromiso con ustedes. Hasta luego, ¿no? Y, y regresa apenada la persona que llamó, simplemente regresa a decir casi casi que se disculpa el autor, ¿no? Para no herir ni evidenciar a la amiga que organizó todo, pues buena amiga, ¿no? Regresa diciendo que pues el autor se disculpa que no va a poder asistir, lo cual no fue en esas palabras, no fue así. Es un buen cuento de literario de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces ahí queda, muy pequeñito lo que tengo de él. Se antoja leer más, por ahí, si hay oportunidad, en algún momento podré conseguir algo más de él, sabiendo que me agradó su cuento, ¿no? Una colección de cuentos que pudiera yo conseguir. Llego a la parte estelar de autor para después cerrar con poema. Como ven, ahora es un poco más abreviada la emisión. Este, bien, ¿cuál es el autor que tengo hoy como central? Nada menos que Vicente Leñero, de quien conmemoramos su fallecimiento. Ocurrió un día como ayer, 3 de diciembre, pero de 2014. Murió a los 81 años. Don Vicente Leñero, periodista, dramaturgo, novelista. Cuento, no le conozco, no sé si tenga cuento, creo que no. Este, y bueno, aquí está en esta edición de esa obra colección que
logré allegarme bastante económica a través de la gente que reparte pues los periódicos, que repartía en periódicos y revistas en las oficinas de un trabajo, de una oficina de especie de agencia publicitaria que trabajé, donde conocí a mi esposa. Y entonces allí llegaba, nos repartía o nos vendía, llegaba con las suscripciones y aparte con algunas otras cosas. Y de repente llegó ofreciendo este material y yo me interesé de inmediato, ¿no? Entonces, cada que salía, esto salía, creo, no sé si semanal o cada 15 días, me allegué varios libritos de este tipo, pero la verdad es que desgraciadamente tienen mucho que desear estos libritos porque no es la máxima edición, se despegan muy fácil, su portada pues es cartoncillo prácticamente, este, muy, muy débil su edición, ¿no? Afortunadamente, como este libro no es muy grueso, no se me ha deshecho, pero en las obras de Vargas Llosa y de García Márquez, que son libros más gruesos, los dos se me vinieron totalmente, se me deshicieron en las manos. Este, por fortuna, como otros, se conserva bastante bien, ¿no? No lo quiero manipular demasiado, no sé, aquí se me deshaga. Aquí trae el libro, pues la firma, ¿no? Es como un gancho mercadológico. La firma aquí y aquí, como si fuera real la dedicatoria, pero pues no la tuve. Lo llegué a ver en algún evento, en alguna conferencia, no recuerdo ni cómo ni cuándo, pero sí lo llegué a ver a Vicente Leñero, creo que solamente una ocasión, pero incluso en ese tiempo no sé si ya había leído yo algo de él, así que pues tampoco tuve oportunidad de acercarme y recabar su dedicatoria, desgraciadamente. Me cayó bien en esa conferencia que dio, no sé si fue en la Facultad de Ciencias Políticas, no sé, yo creo por ahí debe haber sido, o algún evento externo que yo haya recogido el citatorio, el aviso, y haya yo acudido voluntariamente a ese encuentro. No lo tengo muy fresco en la mente, como sí tengo aquel de Juan José Arriola que perdí una vez y otra, la posibilidad de tener dedicatoria, y todavía en esa última oportunidad en una conferencia del consumidor no lo obtuve. Esos momentos quedan muy, muy grabados, y en cambio de Vicente Leñero, pues lo tengo ahí, que sí lo conocí en persona, muy blanco él, y muy buen, eh, eh, pues persona que narraba muy bien su discurso, lo hilaba correctamente y hablaba muy bien en público y atrapaba. Y lo tengo presente, pero no la conferencia, ni el lugar, nada de eso, ¿no? Simplemente. Bueno, ¿qué tengo entonces aquí? Que este librito que lo adquirí por el 84 y no lo leí sino hasta 1993. En 93 leí una de las novelas clásicas de él, Los Albañiles. Esta ha sido llevado incluso, fue llevada a la pantalla grande, al cine, aquí en México. Obviamente la adaptación, él también hacía adaptaciones de los guiones, hacía guiones y adaptaciones literarias de otros. Tuvo una participación cinematográfica importante, se ven los créditos de muchas películas antiguas, Vicente Leñero, y aquí su propia novela, pues él mismo hizo la adaptación para, para la pantalla grande, ¿no? Los Albañiles, que nos da un cuadro sociológico de este grupo de trabajadores que están en muchos lados, en las construcciones, en las ciudades, se les ve este, pues ahí como hormiguitas, ¿no? Los albañiles, y nos da ese cuadro sociológico combinado con el papel que cumple en un momento dado, pues digamos, la contraparte de una clase social que también está involucrada en la construcción. El arquitecto y el despacho de arquitectos, que es todavía un peldaño más alto porque en el despacho simplemente así como que firmen
firman y avalan una construcción y luego se le encargan a un arquitecto y el arquitecto es el que tiene la relación directa con los albañiles, pero el de hasta arriba rara vez se para en la obra, ¿no? Entonces, y se ve ahí un toque también de corrupción, cómo hereda el dueño al hijo arquitecto una obra sin saber mucho de eso, todavía es muy novato el hijo, entonces, y de otras truculencias por ahí que existen. Y luego hay en la obra hay una muerte de un velador que era un trabajador muy asiduo y muy comprometido y resulta que lo matan y entonces la investigación de ver qué sucede con ese asesinato, ¿no? Que en el trasfondo precisamente está el acto de corrupción que se teje también a lo largo de la obra. Entonces, muy interesante, narrada pues precisamente con un discurso de popular, los personajes hablan de una manera totalmente popular y así lo recoge Vicente Leñero, ¿no? Aquí una descripción que da un poco la estampa del lugar, de la situación. Dice, se tropezó con las varillas y cayó al suelo, pero se levantó inmediatamente y salió de la bodega caminando de espaldas. La luna iluminaba los muros recién enyesados. 9 meses habían transcurrido desde que Isidro pisó por primera vez aquel lugar, desde que vio a los camiones llevándose el cascajo, desde que Álvarez le puso una mano sobre el hombro y le preguntó por su padre, viejo amigo de Álvarez, ¿cuántos años sin verlo? ¿15? Es un poquito ahí la muestra de la atmósfera que priva, ¿no? Acá algo que se dice, lo dice el dueño pues de la inmobiliaria, dice, qué gran satisfacción es llegar a viejo y poder recordar con orgullo el curso de una vida de esfuerzos coronada al fin por el éxito que significa ser el gerente de una compañía inmobiliaria con 4,5 millones de capital, una casa en el Pedregal de San Ángel, una casa de descanso en Cuernavaca, 3 automóviles, una buena esposa abnegada y un hijo que a partir de la semana próxima comenzará a dirigir su primera obra de ingeniería, un edificio de departamentos en la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Concepción Beistegui, ¿no? Este, y bueno, de esos lugares que a lo mejor fue una obra que luego se cayó, ¿no? En el terremoto. Así que así narra el cuate su orgullo desde un punto de vista de llevar las riendas y finalmente pues no hay una compenetración auténtica con el trabajo de los albañiles, con lo que significa, y además pues hay visos de corrupción en su trabajo, así que ese orgullo que siente, pues es como muchos políticos, ¿no? Que por un lado presumen y se jactan de grandes logros y ha sido a costa de muchos sacrificios de otros, ¿no? La reflexión que hago del libro, la traigo aquí apuntada al final, en este libro, ahora ya la hago regularmente hacia las primeras páginas, pero antes era donde caía, al principio, al final. Aquí está al final. Retrato del mundo suburbano de los albañiles y su contraste con el de los ingenieros, a través del relato a partir de sus diferentes personajes. Entonces, más que nada es de ingenieros más que de arquitectos, ¿no? Que también hay ahí una diferencia, ¿no? Bueno, de los ingenieros a través del relato a partir de sus diferentes personajes. Del asesinato del velador de la obra de un edificio, don Jesús, y de la búsqueda del asesino. Desfilan además del enfermo y pobre velador, el jovencito y aprendiz Isidro, único que hace compañía real al viejo. Jacinto y Álvarez, maestros de obra, el cura, el plomero, el hermano de Celerina, la novia de Isidro, el patotas, albañil, el ingeniero Zamora, dueño de la inmobiliaria, y su hijo Federico, el nene, Federico el nene, quien por instrucciones de su padre y contra su vocación dirige la obra, ¿no? Entonces ahí está el retrato que hace de este mundo de los albañiles Vicente Leñero. De él también tengo dos obras de teatro. Una muy breve que se llama La visita del ángel, ¿no? Muy bonita. Por cierto, hay una muy valiosa que es El martirio de Morelos,
que esa yo la vi en teatro. No traje tampoco el programa de cuando la fui a ver, conservo el programa de la obra, la fui a ver allá en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria, El Martirio de Morelos, muy buena puesta en escena, y es de Vicente Leñero, pero no he tenido yo la obra acá literaria, esa nada más fui yo a ver la obra en puesta en escena. Y esta, la visita del ángel, se antojaba mucho para verla, también. E incluso trae aquí en medio, trae fotos, ¿no? De los actores, que acá incluso pues vienen quienes son. El abuelo Ignacio Retes, ¿no? Aquí está el abuelo, la abuela Carmelita González, ahí está, y luego la nieta es Mirra Saavedra, que por ahí anda, acá está, Mirra Saavedra, ahí están las fotos de la obra, pues bastantes, yo creo que casi está la obra completa en fotos, muy llamativa aquí la fotografía de la obra teatral. Bueno, lo pongo un poquito más atrás porque luego me doy cuenta que cuando acerco se ven, no se aprecian adecuadamente. Bien, entonces estos fueron los tres actores, nada más con tres actores, escenografía y vestuario Alejandro Luna, que connotado en esa actividad. Y de aquí traigo algunas citas, también es un poco pintar la atmósfera, lo que señala acá literariamente eh, el autor. Dice, abuela regresa a la mesita de cocinar. Del conjunto de legumbres que extrajo de la bolsa del mandado, aparta 3 limones, toma el cuchillo de cocina, parte en dos por la mitad. El primer limón, parte el segundo, parte el tercero, ¿no? Todas las instrucciones correctamente. Este, Se dirige al trastero, busca hasta encontrar el exprimidor de vidrio y con él regresa a la mesita, tratando de extraer todo el zumo posible. Se pone a exprimir mitad por mitad los limones. Exprime la primera mitad, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Antes de vaciar el zumo recogido en el depósito del exprimidor manual, toma la jarra de vidrio y la lleva al fregadero. Entonces, son dos ancianos que viven con su nieta. Bueno, no viven con la nieta los visita, pero los visita con frecuencia, les dedica bastante tiempo, se ve que los quiere, y ellos se enternecen precisamente mucho con la visita de la nieta. Es un pasaje cotidiano el que se da. Bienvenida Benedetti Sabina Rodríguez. Dice, ya quisiera estar yo en un club de lectura como el del libro de Julio Ramón Ribeiro. eh, Me daría ínfulas de lectora, dice Benedetti. Exactamente. Qué bueno que escuchaste el cuento, que está exquisito, es muy buen cuento, ¿no? Una buena ocurrencia. Y sí, exacto, lo defines muy bien. Yo no lo tuve acá, el hecho de decir que tenían ínfulas, ¿no? De grandes lectores, y pues decían lo primero que se les venía, ¿no? A la mente para hablar, no profundizaban realmente en la obra del autor, y el autor ni llegó, ¿no? Estuvo muy bueno. Bueno, y acá entonces es un día, ¿no? En que llega, cómo hacen ellos sus quehaceres, su vida cotidiana, cómo se sientan a la mesa, platican, se expresan su amor, el viejito con la viejita, y toda la cosa. Aquí también están lavando los trastes entre los dos ancianos, ya que se fue la nieta, y se quedaron otra vez solos. En fin, es un retrato de la vejez en un momento dado, y del, de la tranquilidad que ya viven en su departamento solos, sin más proyectos más que la vida cotidiana, la vida cotidiana, la vida que pasa, ¿no? Precisamente acá está la escena 4 cuando aparece Malú, la nieta. Es una joven de 19 o 20 años, desenvuelta, como habrá de evidenciarlo su compulsión verbal. Viste muy sport, con el descuido característico de una estudiante universitaria,
pantalones de mezclilla, camisa masculina con la mitad de los botones desabrochados para dejar calculadamente que los pechos sin sostén se insinúen, y sandalias de cuero o zapatos tenis. Lleva el cabello largo, suelto y tal vez en ambos brazos pulseras extravagantes. Del hombro cuelga un morral henchido de libros y útiles de escuela, y sostiene en la mano izquierda una charola con pastelillos envueltos con el inconfundible papel de un establecimiento comercial, el globo, ¿no? Habla casi sin pausas, violentando las transiciones, incontenible, ¿no? Y platica, y eso les encanta a los viejitos, ¿no? Porque ella se suelta hablando de una cosa, de otra, y ellos pues le escuchan, le ponen mucha atención, ¿no? Este, Cuando se va, dice la abuela, ay, está Malú, está Malú. Este, y la abuela comienza a retirar de la mesa los platos, los objetos que ahí se encuentran. Y el abuelo dice, es un ángel, ¿no? Como dice la obra, la visita del ángel, ¿no? Que es la nieta. Dice, es un ángel, ¿no? Y ella dice, la abuela, un ángel, pero con cuernos y cola. Dios la bendiga. El abuelo vuelve a decir, está cada día más linda. Te encanta oírla. Ah, pero qué cosas dice ella. Es una buena muchacha. Eso sí, ¿no? Es lo que concluyen. Y bueno, ahí va transcurriendo. Este, la obra es, digamos, de una ternura inconmensurable, muy bonita, la visita del ángel. Pues Vicente Leñero ya no está, y en el teatro, pues ahora se ponen otro tipo de obras, generalmente no se retoman ya muchos autores que han partido y que se retoman sus obras y más cuando se ha tenido tanta y que se considera que a lo mejor es una obra menor, no un clásico, entonces es difícil encontrar que haya una nueva apuesta de la visita del ángel, ¿no? Como que también son obras que se lograron colocar, pero pasó su tiempo y pues ya lo que tenemos pues es nada más el recuerdo, ¿no? Difícil que se rescate, ¿no? Quizá a nivel de teatro universitario se pueda, la lleguen a rescatar. Por ejemplo, les digo, lo que de él se manejó fue el martirio de Morelos, ¿no? Que es algo histórico y que ha quedado allí en la memoria colectiva, y entonces son de las obras que se rescatan y a veces sí se llegan a poner de nuevo, pero esta de la visita del ángel difícilmente la podemos volver a encontrar. Otra obra teatral, pero que fue a partir de una adaptación de una novela del propio Leñero. Es la versión dramática del el Evangelio de Lucas Gavilán. Escribió una novela, Leñero, llamada, y que también se puede conseguir, el Evangelio de Lucas Gavilán. Y ese Evangelio de Lucas Gavilán lo transforma en la obra de teatro Jesucristo Gómez, ¿no? Jesucristo Gómez es la venida moderna de Jesús en los años 70, 60, 70, este, como si ahorita también se viniera y lo ubicamos en el siglo XXI, llega a la Ciudad de México, se reproduce todo el hilo de la trayectoria, el crecimiento a la infancia, el crecimiento de Cristo, su, este, su forma de externar precisamente su palabra, y luego la pasión, ¿no? La pasión de Cristo, su juicio, la pasión y la muerte, ¿no? De Cristo, pero es un Cristo que llega o retorna en pleno siglo XX, ¿no? Finales del siglo XX, Jesucristo Gómez, ¿no? Acá es la contraportada que dice, escrita por un cristiano con un lenguaje y una convicción que intentan alcanzar sobre todo a los cristianos, Jesucristo Gómez desea ser a un tiempo un renovado acto de fe en el Cristo de las Escrituras y una reflexión dramática sobre el país de los humildes, ¿no? Que pues cuando Cristo vino, pues había humildes allá en Israel, y también en la época actual sigue habiendo humildes, el pueblo, ¿no? Entonces esto ya lo dije, que es basada en lo que él le puso, en lugar de poner
el Evangelio de San Mateo, de San Juan, el Evangelio de Lucas, Gavilán, y acá cuando la adapta como obra teatral, pues le pones Jesucristo Gómez, ¿no? Porque nace como, este, como una persona de aquí de México, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Anunciación, Jacal en San Martín el Grande. O sea que un hecho histórico, plasmado en escrituras religiosas, viene a ser una adaptación que resulta hasta cierto punto, pues, le saca a uno muchas sonrisas, ¿no? Por la forma en que se adapta a una realidad mexicana, ¿no? Jacal en San Martín el Grande. Y de repente doña Gaby se lava las manos en un aguamanil, mientras María David se amarra la falda y se compone la blusa. María, pues, la madre de Jesús. Doña Gaby es una persona que atiende a las mujeres, que puede también ayudarle a abortar o ayudarle a que nazca el niño. Doña Gaby le dice, o sea, también como partera funge, ¿no? La verdad, ¿quién entiende a la juventud de ahora? Qué ansia la de ustedes de comerse la torta antes de tiempo, sobre todo faltando tan poquito, ni que no se pudieran aguantar. Bueno, total, para el caso es lo mismo. Fue José el que te hizo el chiste, ¿no? Es de José. Y dice María David, no, no es de él, no es de José, no es de él. ¿No? Entonces, la historia está pegada pues a las escrituras, ¿no? Pero adaptado a lo mexicano. En otra escena, precisamente José le dice a María, mira, está empezando a oscurecer. Y María, ¿qué le puso aquí María David, ¿no? Por el rey David, ¿no? María David, estoy muy mal, Pepe. Siento que voy a reventar. Es que anduvimos de arriba para abajo todo el día, pero ahora que descanses en el hotel, te vas a sentir mejor. Dijeron 4 cuadras, dando la vuelta, pero ya no aguanto. Claro que aguantas, órale. Ahí van, ¿no? Ahí van, ahí van. Y ya, bueno, se da el nacimiento, toda la cuestión. Luego aparece Jesucristo niño. Oye, ma, ¿por qué el señor cura de San Martín es tan rico? Una crítica ahí, ¿no? María David, por ladrón, es un ladrón, hijo, no tiene otro nombre, un ladrón. Esa es una de las tantísimas cosas que están mal en la iglesia. Los curas, los curas no tienen por qué ser ricos, tienen que ser pobres, como los pobres para ayudarnos a luchar contra las injusticias. Es una escena allí. Luego ya más adelante ya está con los apóstoles Jesucristo, y luego hay un feligrés que le increpa a Jesucristo. ¿Y tú quién eres para hablar del Evangelio? Y dice Jesucristo, yo soy Jesucristo Gómez, ¿no? Es el albañil, está borracho, ya regresó, el hijo de José Gómez, su entenado. María David hizo tarugo a su marido, yo lo sé. Que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen. Veniste nomás a perturbar la casa de Dios. Vine a decir la verdad, la única verdad, ¿no? Este, por ahí yo vi una versión canadiense similar, ¿no? También una venida de Jesucristo en Canadá, en Montreal, hicieron algo, ¿no? Es una cuestión que de alguna manera de repente pues, se puede tomar la idea nuevamente, ¿no? Luego dice Pedro Simón, ¿qué decías, maestro? Jesucristo, que me gustaría que no se les olvidara esta cena. Aquí hay pambazos, se los voy a repartir. No, maestro, nomás eso faltaba, déjelo, nosotros los vamos pasando. No, se los reparto yo quiero hacerlo, son mi cuerpo, ¿no? Entonces, por todo ese estilo, esa ocurrencia que tuvo Vicente Leñero, fue tejiendo así la historia de Jesucristo tal cual, pero en la Ciudad de México, con personajes contemporáneos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, ahí queda Jesucristo Gómez. Y por último, de él, una novela, pero es una especie de entre novela, entre crónica auténtica, pero con destellos novelescos, sobre todo, al principio y al final hay ficción, pero en toda la parte del cuerpo de la novela o de la crónica novelada
es tal cual. Es un hecho de lo que ocurrió en el llamado golpe a Excelsior, al periódico, cuando destituyeron al director Julio Scherer García, que después fundó Proceso, lo destituyeron y entonces había ahí indicios de intereses políticos del presidente Luis Echeverría que estaba detrás de eso, aunque él lo negaba y tuvo encuentros con Julio Scherer y juraba que él no estaba detrás de eso, pero se entiende que sí. Entonces, es la novela Los periodistas de Vicente Leñero. Para aquellos que estamos en la profesión, pues es un escrito que hay que leer, que hay que recurrir a él por la parte literaria en cuanto a la crónica y por lo sustancial a nivel histórico que queda como huella, como testimonio muy claro de lo que sucedió en ese entonces. Les digo, el principio es ficción, el final también, porque da a entender en el principio que está hablando el que lo sustituye, el Regino Díaz, que sustituyó a Julio Scherer en aquel periódico y que después lo tiró por la borda y hubo otra vez nuevos conflictos, tuvo que reducir páginas del periódico, total que fue un caos y ahí sí llevó a la muerte prácticamente al Excelsior Regino Díaz después de décadas y con el tiempo lo que se pudo arreglar ahí es que lo rescataron empresarios. Entonces, nuevamente Excelsior vive por un grupo de empresarios que lo rescató y es otro Excelsior al que históricamente venía, ¿no? De la antigüedad, este, y, y lo que tuvo como gran director Julio Scherer García. Es otro tipo de Excelsior, pero rescató muchas cosas, incluso el suplemento del Búho, en donde yo participé alguna vez por alguna invitación a través de Radio Educación. Y entonces ahí tuve la participación del búho que dirigía René Vélez Favila, pero el búho nació ya en la época de Regino Díaz, ese suplemento cultural que sustituyó al diorama de la cultura. Entonces existía el búho y ese búho luego se trasladó a revista y luego René Avilés fue contratado por este nuevo Excelsior que anda ahí circulando y cuando murió René Avilés se llevaba a cabo ese nuevo suplemento del búho en, la, en el periódico. Pero bueno, los periodistas de Vicente Leñero, entonces la ficción que está al principio es el mentado Regino Díaz, pintándolo pues como un ser negativo, traicionero, nervioso, eh, arrepintiéndose hasta cierto punto de hacerle eso a su compadrito del alma, porque eran compadres, Julio Scherer García y el, y el Regino Díaz, y entonces le dice compadrito del alma, ¿no? Esto, lo otro, aquello, como que tiene pesadillas, ¿no? En un momento dado habla de insomnio y todo eso. Y así empieza. Y después ya se va con la historia puntual y verídica de todo lo que sucede. Y luego el final también es ficción porque pues termina ahí una situación caótica y ahorita les digo que esa parte un poquito final. Traigo aquí algunas citas muy características de todo lo que sucedía, de todo lo que se refleja y los entretejidos políticos que hay alrededor de toda esta trama, ¿no? Dice, quizás el propio Alejo llamó a Julio Scherer para quejarse, Alejo era un político. Quizás esta misma mañana desayunó Julio Scherer con algún heraldo presidencial, quien con ese lenguaje indirecto tan habitual en los políticos, empezó mostrando su extrañeza por el artículo de García Cantú. Gastón García Cantú era un articulista de Excelsior y era bastante crítico. Y terminó aludiendo a los excesos del periódico en los últimos meses, de sus articulistas, sobre todo señor Scherer, por soberbia intelectual y sobre todo por un desconocimiento de las urgencias políticas de este país. Confunden su misión crítica y convierten en francotiradores envalentonados, dispuestos a mellar absurda e innecesariamente el clima de unidad nacional. Es algo que le están de alguna manera reclamando
a Julio Scherer, ¿no? Está teniendo ahí algún encuentro con la gente. Luego nos dice esta crónica novelada, le llamo yo. Ahora sí resultaba evidente la embestida exterior contra Excelsior, prolongada por los desplegados difamatorios en los diarios y por los ataques de Roberto Blanco Moeno y Jacobo Zabludovsky en la televisión. Una noche en que el Canal 5 repetía el episodio de una serie policíaca que Estela recordó, Estela es la esposa de Vicente Leñero, que es el narrador mismo, recordó desde las primeras secuencias, me levanté para dar vuelta al seleccionador y me detuve al escuchar la palabra Excelsior pronunciada por Blanco Moeno. Gesticulante como un ebrio que masticaba las palabras frente a la cámara y se retorcía incómodo en su asiento junto a un busto de Juárez, Blanco Moeno calificaba de comunistoides, rojillos y traidores a la patria a los periodistas de Excelsior. Soporté la andanada hasta lo último y comenté con Estela el odio absurdo de Blanco Moeno y Sabludovsky hacia el periódico, pero sin relacionarlo entonces a una campaña orquestada por fuerzas políticas y económicas. La invasión a paseos de Tasqueña lo evidenciaba ahora. Los desplegados difamatorios y los ataques de la televisión no eran signos aislados, eran estrategias de una misma operación que este 10 de junio llegaban a un punto climático. Esta invasión a unos terrenos que eran propiedad del propio Excelsior, se había hecho de ellos y ahí pensaban hacer algunos condominios, cosas así para gente que trabajaba en el Excelsior o los obreros, cosas así. Y resulta que fue invadido por gente, paracaidistas, que se supone que el propio gobierno este, y el partido, el PRI, lo provocaron, ¿no? Entonces hicieron un caos y sacaron a relucir que estaban eh, pues mal, en la posesión de esos predios no estaban bien dados, entonces vino ahí una serie de críticas también al periódico, ¿no? Entonces fue como un pretexto toda esa situación que allí se dio. Luego hay otra partecita que dice, hoy era su pequeño día de venganza. Para él lo mismo que para cuantos más a quienes el resentimiento convirtió en cómplices de una traición y en instrumentos de la ira gubernamental. Cuando se empieza a tejer todo y que se da a través de una asamblea en que destituyen a los, a los directivos de Excelsior, ¿no? Y entonces hay un momento dado en que no quieren pasar en ese juego y mejor se retiran de la propia asamblea porque está muy viciada, porque hacen ahí una serie de ardides que no se valen o no se valían. Y entonces el grupo compacto que apoyaba a Julio Scherer decide mejor abandonar por propia voluntad la mentada asamblea en donde están sacándolos del periódico y haciendo nuevo equipo directivo. Y entonces Abel Quesada dice, yo quiero salir de tu brazo, Julio, del brazo tuyo y del brazo de Gastón y del brazo del licenciado Granados Chapa, Miguel Granados Chapa, y del brazo de Ero y del brazo de todos. Salgamos todos juntos, dijo Julio Scherer, encaminándose a la puerta de su oficina. Este, es una historia que también a quienes no están en el mundo periodístico, etcétera, es para conocer, ¿eh? O sea, sí recomiendo también su lectura para todo el mundo, porque es una manera de ver cómo el poder político puede a veces opacar o tratar de acallar voces libres del periodismo y cómo fue esa historia de un periódico tan histórico, tan metido en las entrañas de nuestra nación y que era importante, que generaba opinión, en fin, es una historia, ¿no? Realmente, entonces, como ese testimonio, es entretenido también, ¿no? O sea, tiene su discurso que entretiene, se lee casi en un par de días, se puede leer este libro, ¿no? Eh, Resulta que hubo un momento después que vino además la situación del relevo sexenal
Y según eso, hay un encuentro entre Julio Scherer y el presidente electo, López Portillo, y López Portillo llega a decir que va a ayudar a recuperar en un momento dado a Excelsior, a regresar a sus directivos, que se puede demostrar que aquella asamblea fue ilegal y con eso se puede armar la vuelta, ¿no? Entonces empieza con eso, pero se filtra un poco el rumor, un periodista extranjero lo retoma y lo proclama a los cuatro vientos, poniéndole también de su cosecha, y pues todo eso da al traste, ¿no? Este, decía precisamente el, Washington Post, varios lo reprodujeron, ¿verdad? Varios empezaron a decir de eso, tanto el New York Times, el Washington Post, el Le Monde, pero a partir de uno de ellos, de un periodista extranjero. Y entonces empieza a decir, el periódico Excelsior, el más importante de México y quizá de América Latina, quedó reducido al menos por el momento a una sombra de sí mismo, como resultado de un push que según fuentes eh, fue, próximas Excelsior fue apoyado por el gobierno. Un grupo de disidentes de esa cooperativa destituyó al director Julio Scherer García durante una agitada asamblea general que fue calificada de ilegal por Scherer y sus seguidores. Perdón, esta nota es cuando los periódicos, solidariamente, los periódicos extranjeros, relatan lo que ha sucedido. Aquí no es todavía cuando el otro reportero da a conocer la posibilidad del regreso. Aquí es la nota en que internacionalmente se da a conocer el golpe a Excelsior. Esa fue esa nota. Eh, Luego viene, no sé si además escogí esa parte, pero ya se les relaté, cuando alguien ahí, de un periódico extranjero sacó a colación y reveló ese rumor de que podían regresar. Pero por lo pronto ellos se interesaron por hacer un nuevo medio, que vino a darse en el caso de Proceso. Intentaron también sacar un nuevo periódico, una cosa que no fuera Excelsior, otro periódico. Incluso más o menos con eso concluye, con todavía el ideal, porque siempre extrañaron finalmente la vida de un diario y no de un semanario, ¿no? Pero bueno, empezaron a generar proceso, vino mucho apoyo del director de siempre, Pajés Yergo, les prestó instalaciones eventualmente, aunque ellos luego consiguieron el lugar en el que iban a estar ya permanentemente. Y luego aquí está la noticia cuando sale adelante el semanario. Para el logro de esos propósitos anunciamos hoy la formación de una sociedad que, organizada con arreglo al derecho mercantil vigente, nos permita a todos procurar nuevas formas de comunicación, mediante la compra de acciones de 500 pesos cada una, en los términos que se exponen en las mesas de información que están cerca de la entrada. Convocaron a conocidos, al público aparentemente, pero bueno, gente allegada que estaba con la causa de los que habían sacado de Excelsior, los invitaron a comprar acciones para poder tener también, a llegarse fondos para poder sacar el semanario, ¿no? Este, Luego se empezaron algunos a separar, el que había sido el subdirector, Manuel Serra Costa, funda otro hijo de Excelsior como Proceso, funda él el periódico de Uno más Uno, que ahora también ya, él tuvo problemas después. Hay otra historia, por ahí tengo también otro libro de Manuel Becerra Costa, cuando lo mandan al exilio, ¿no? Porque también era crítico del gobierno nuevamente y termina en situaciones también muy negativas, muy parecido a todo lo que sucedió a Julio Scherer, lo padece Manuel Becerra Costa y termina quitándole el uno más uno y ahora uno encuentra en los kioscos, en los puestos de periódico, un uno más uno que nada tiene que ver con aquel uno más uno vigoroso que había nacido también, ¿no? En un momento dado. Dice, semanas más tarde supimos que Manuel Becerra Costa había recurrido a él para asociarse en el proyecto de un diario. Una vez convencido de que la reconquista de Excelsior era imposible, pese a todos los planes de Eduardo de Champs, Becerra Costa constituyó una cooperativa con algunos reporteros y colaboradores del antiguo Excelsior,
además de escritores como Manuel Moreno Sánchez y Fernando Benítez, y lanzó la idea de editar un periódico que se llamaría Uno más Uno, ¿no? Que les digo, también la historia de Uno más Uno está relatado en otro libro, ¿no? Por Manuel Becerra Acosta. Que tengo que rescatar, que no lo tengo aquí a la mano también. Caminábamos sobre el pasto, una, dos, tres vueltas aspirando la noche tranquila, violentada únicamente por el relato de Julio. Se le sentía ansioso, pero satisfecho de haber terminado una batalla y respondido como era necesario responder a la última amenaza hecha, llegar ahora a través del secretario de Gobernación. Otra vez hay un pasaje político, ¿no? Y la defensa y la integridad que tenía Julio Scherer para defender sus principios. Y bueno, entonces les recomiendo, son 350 páginas prácticamente de la novela, bien escrita, bien narrada, la crónica, pues, que hace Vicente Leñero de todo ese suceso. Y acá las últimas páginas, llega a 400, entonces, llega a 400 páginas. Las últimas 50 páginas es como una obra de teatro, como las otras que les traje acá. Dice, los Hinos, Regino, Bernardino y Juventino, los traidores, ¿no? Los Hinos. Y entonces ahí hace una ficción tipo dramaturgia, mete diálogos entre ellos, cómo se arman de valor aparentemente, pero pues, habla de la cobardía que tuvieron para la traición y cómo fueron haciendo toda su situación para el golpe a Excelsior. Este, y terminan en una, no lo van a creer, pero así lo narra Vicente Leñero, se desquita, pues eh, esta impotencia de no haber podido recuperar el periódico, de cómo los sacaron, cómo los evidenciaron sin tener ellos una actitud negativa como directivos del periódico, y entonces tanto coraje que plasma aquí en esta ficción teatral, plasma que hay los barre a los dirigentes estos, a los sinos, a los nuevos dirigentes, los barre una especie de ola que sale del caño, una, un río o ola de mierda, ¿no? Así lo narra y así lo patentiza en esta obra los periodistas Vicente Leñero. Bien. Bueno, con eso termino con el gran Vicente Leñero. Traje pues ahora este tipo de obra, más de crónica, y vamos a terminar con la poesía, con la rica poesía. Este, Aquí ya casi me está marcando el fin la transmisión. Nunca me había hecho esto. Yo creo que ya me había cortado. A ver si no se corta. Y estoy en el final. El final poético con un autor contemporáneo, Roberto Morris, que incluso Roberto Morris parece que colaboró alguna vez en Uno más Uno, ¿no? Si no mal recuerdo que por ahí leí algo de él. Entonces, Roberto Morris tiene un librito editado por Ediciones Sin Nombre, se llama Sonrisas Plásticas, y es una poesía bien lograda, la que está aquí en unas cuantas páginas, este, 60 paginitas de este libro de poesía. ¿Qué les puedo decir de Roberto Morris? Que él cumplió años el 1 de diciembre de 1979, fue cuando nació él, 1 de diciembre de 1979, cuarentón, el señor, el poeta, que por ahí yo logré hacer nexo en las redes sociales, en Twitter, también para recuperar el mero día, ¿no? Porque como que se ha dado mucho en los contemporáneos de que hablan de su año de nacimiento, pero no revelan ni día ni mes, ¿no? Es una coincidencia con muchos actuales. Entonces ahí me puse a rescatar varios, de alguien que hablé ya la vez pasada, de Jaime Martínez Ríos, de quien hablé hoy también, Antonio Ortuño y Roberto Morris, y también Gerardo Kleinberg, que pronto lo voy a traer, aunque no se va a celebrar tampoco su aniversario.
Voy a traer pues obra suya, ¿eh? No hay. Entonces, todos ellos con el Twitter conseguí ya sus fechas exactas, así que ya tengo ese panorama. Y Roberto Morris coincidió que sí era prácticamente en la semana, ¿no? O sea, lo recuperé a tiempo su fecha, así que sí celebramos efeméride de él, nacimiento, cumpleaños, que fue el primero de diciembre, el martes fue su cumpleaños, así que si acaso viera este video, un abrazo, una felicitación a Roberto Morris y procedo a rescatar algunos de sus poemas que trae aquí en Sonrisas Plásticas, ¿no? Ediciones sin nombre, una editorial independiente, que apuesta por la poesía, ¿no? Que a veces es minimizada o no le entran para la cuestión de publicar, ¿no? Yo mismo padezco esa posibilidad de que todavía mi poesía no la puedo publicar. Sonrisas plásticas decoran la ciudad. Besos rancios restan humanidad. Nos vamos envolviendo en un mundo artificial. Nuestro sostén de vida descansa en lo banal. No nos damos cuenta de todo lo perdido. Nos impresiona más lo supuestamente adquirido. Facturamos los sentimientos como si fueran una inversión y lo único en bancarrota es nuestro absurdo corazón. Algún día cruzaré el país con la esperanza de llegar a un mañana. Enviaré por ti con las riquezas que son mías, for you, solo for you. Entonces era son mine. Voy otra vez, es que aquí combina el idioma, ¿eh? Y a ver si me sale el idioma. Perdón, y perdón, Roberto, ¿no? Algún día cruzaré el país con la esperanza de llegar a un mañana. Enviaré por ti con las riquezas que son mías, for you, solo for you, porque I love you, no quiero vivir without you. Te juro that when I go back, I will be king, and you serás the one that got away. Esa se me hizo curiosa y seguramente la leí muy mal, perdón, pero bueno, se me hizo curiosa cómo combinaba ahí el idioma. Soy totalmente posmoderno, como la publicidad. Soy totalmente posmoderno. Quiero pensar como Carlos Marx y gastar como Carlos Salinas. Uso una máquina de Bill Gates con protector de pantalla del Che Guevara. Bush es un demente. El petróleo muy caro. Soy fiel al Chivas Regal, menos cuando canto con mariachi. Viva Fidel, muere el comunismo, apoyo el cambio, en todo menos en mí. NRDA, soy totalmente posmoderno. Es como las contradicciones que viven en uno mismo, ¿no? Y que la cuestión voluble a veces de uno en situaciones, en circunstancias, ¿no? Y esta la escogí simplemente no para leerla completa, porque está muy larga para una sola frase. Este, Voy a rescatarlo después para terminar mejor con esta otra. Que está enseguida, atrás. A ver, pero esta la escogí por lo curioso. Vean, dice, yo sé que no soy obsesivo, no soy obsesivo, no soy obsesivo, no soy obsesivo, y llena toda la página. No soy obsesivo, no soy obsesivo, y sigue en la otra. No soy obsesivo, no soy obsesivo. Y al final dice, te juro que no lo soy. Y está dedicada al doctor Reimer, que me parece que es por el apellido, quien en esta cuestión de TV Azteca lleva a cabo en esta semana justamente esta cuestión de un foro de las ideas, ¿no? De las ideas que renueven nuestro entorno en todos los sentidos, en todos los planos, ¿no? No sé si sea él, aquí dice para el doctor Ruemer, y este personaje que hablo de este foro de las ideas, se apellida Ruemer, no sé si sea el mismo. Acá entonces otro poema con el cual me despido, doy las gracias a todos ustedes, gracias Benevet y Sabina porque
estuviste fiel aquí a la cita y todos los que no logro identificar hasta después que les puedo dar las gracias que estuvieron por allí. Perdido en mi almohada está el cielo, extraviado entre blancas nubes de algodón se encuentra el paraíso. Por el centro corre un cristalino río de sudor fresco, musicalizado por cantos de ángeles, arcángeles y sopranos. Cada noche hay tormentas, violentas tempestades, cálidas corrientes de vientos arrastran el infinito. Pero cada mañana hay una clara muestra de divinidad, una calma milagrosa. Y con esto concluyo. Les agradezco muchísimo. La próxima semana los invito, el 11 de diciembre. Pienso abordar a Gustave Flaubert, a Jorge Semprún, eh, a Rafael Tobar y a Teresa, a Francisco Tario y a Elena Paz. Este, déjenme, no quiero que quede aquí mal pronunciado el nombre que acabo de decir de Jorge. No, sí es Jorge Semprún. ¿Está bien? Sí, está bien. Jorge Semprún, español, que vivió el drama de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muy interesante lo de Jorge Semprún. Francisco Tario, un cuentista que no se le ha valorado suficientemente. Y concluiré con poesía, como hoy, de Elena Paz Garro, la hija de Octavio Paz y Elena Garro. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo y nos estaremos encontrando aquí. Muchísimas gracias y hasta luego.